Muchas gracias, hermanos. Les invito nuevamente a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15. Y vamos a estar viendo los versos 12 al 19. Abra ahí su Biblia, por favor. Primera Corintios 15, 12 al 19. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos enseñas la verdad. Y en ella, Señor, tú nos das esperanza, esperanza gloriosa de que Cristo es la resurrección y la vida, que el que en Él cree no morirá eternamente. Y esa también es nuestra esperanza. Señor, venimos ante ti en esta mañana rogando que tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Tome el control de nuestras mentes, aplique esta palabra a nuestros corazones y nos conforme cada día más a la imagen de Cristo, nuestro amado Salvador. Gracias. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Estarías dispuesto a morir por Cristo? ¿Estarías dispuesto a morir por Cristo? ¿Cuál es tu esperanza futura? ¿Cuál es tu esperanza, verdad? Un hombre llamado Juan J. Peyton, en inglés es John, obviamente, John J. Peyton, fue un misionero del siglo XIX. Y este hombre encontró una gran oposición cuando decidió abandonar su hogar en Escocia, él era escocés, para ir a predicar el evangelio, nada más y nada menos que a las tribus caníbales de las Islas Nuevas Hébridas. O sea, este hombre decidió ir a predicar el evangelio a tribus caníbales. Un bien intencionado miembro de su iglesia, obviamente cuando se enteró del plan de Peyton, se le acercó y le dijo: ¿a los caníbales? ¿Caníbales? ¿Está usted loco? O sea, serás devorado por los caníbales, ¿verdad? Sin dudarlo, J. Peyton respondió lo siguiente: le confieso que si no puedo vivir y morir sirviendo a mi Señor Jesús, no me importa que me coman los caníbales o los gusanos, porque en el gran día de la resurrección mi cuerpo se levantará tan hermoso como el tuyo, a la semejanza de nuestro Redentor resucitado. O sea, la esperanza de este hombre y la esperanza de todo creyente a lo largo de la historia ha sido que vive para Cristo y que Cristo prometió que todos aquellos que estamos en Él resucitaríamos e iríamos a la gloria eterna con Él. Esa es la esperanza de todo cristiano. Sabemos que esta vida no está en nuestra expectativa, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que realmente nuestra esperanza eterna está en los cielos. La resurrección corporal de los creyentes es una doctrina fundamental de la fe bíblica. La resurrección de los creyentes es una doctrina fundamental de la fe bíblica. Negar la resurrección es atacar el cristianismo mismo en sus fundamentos. Es quitar el cimiento sobre el cual tenemos puesta nuestra fe.
En estos versos que vamos a considerar el día de hoy, en 1 Corintios 15, del 12 al 19, el apóstol Pablo nos presenta dos grupos de consecuencias si no hubiera resurrección de los muertos. Dos grupos de consecuencias si no hubiera resurrección de los muertos. ¿Cuáles son esos grupos? Vemos en primer lugar las consecuencias que habría para el cristianismo, o sea, para la fe cristiana, para todo el sistema teológico del cristianismo, en los versos 12 al 17. Y vamos a ver en segundo lugar las consecuencias que habría para los cristianos de forma individual en los versos 18 al 19. Vamos a empezar con el primer punto, que es consecuencias para el cristianismo, o sea, para nuestra fe, para todo lo que nosotros creemos. Vamos a ver cuáles serían las consecuencias para la fe cristiana si no hubiera resurrección de los muertos, ¿verdad? Pablo nos presenta aquí 5 consecuencias. En primer lugar, vamos a ver una consecuencia con respecto a Cristo en los versos 12 y 13. La primera consecuencia es la consecuencia con respecto a Cristo, versos 12 y 13. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Bien, recuerden, la semana pasada venimos viendo la carta a los Corintios, y la semana pasada, en los primeros 11 versos, Pablo nos presentó 5 testimonios de la resurrección, 5 testimonios indubitables de que Cristo había resucitado. ¿Recuerdan eso, verdad? Y ahora Pablo está hablando aquí de que si se predica que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿verdad? Y obviamente en el verso 1 y en el verso 11 de 1 Corintios 15, Pablo deja claro que los corintios habían creído esta doctrina, habían creído que Cristo había resucitado. Fíjense, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. O sea, fue Pablo quien les llevó el evangelio a los gentiles, fue Pablo quien les llevó el evangelio a los corintios, ¿verdad? El cual ustedes también recibieron. ¿Lo ve ahí? O sea, ellos lo creyeron en Cristo, creyeron en su resurrección. Dice, por el cual también estáis firmes. ¿Lo ve ahí? Y ahora también, si usted ve conmigo también en el verso 11, dice el apóstol Pablo: sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos, y así, ¿qué cosa? Creyeron ustedes. O sea, el punto de Pablo es que los corintios habían creído en la resurrección de Cristo. Recuerden que Pablo dice en Romanos 10 que no se puede ser salvo sin creer en la resurrección, porque para ser salvo hay que creer que Jesús, confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos. Por tanto, sabemos que los corintios habían creído en la resurrección de Jesucristo. Bien. Y es por eso que Pablo le pregunta con asombro. Fíjense que después Pablo le hace una pregunta, pero esta pregunta Pablo la hace con asombro. Fíjense la pregunta: ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, ¿cómo es posible que ustedes que recibieron el evangelio, que creyeron que Cristo ha resucitado, ahora hay algunos entre ustedes que no creen que hay resurrección de los muertos? Ese es el punto de Pablo. Ahora déjame decirte en primer lugar, la doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina que está explícita a lo largo de toda la Escritura. Toda la Biblia nos enseña que hay resurrección de los muertos. Por ejemplo, vamos a ver algunas, nada más voy a poner 2 ejemplos del Antiguo Testamento por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Vamos a ver en primer lugar la resurrección corporal de los creyentes en un pasaje de Job capítulo 19, versos 26 y 27. Job 19, 26 y 27. Recuerde, Dios permitió que Job pasara por muchas pruebas. Dios perdió su familia, sus bienes, incluso su salud física. Llegó un momento que Job se sentía que la vida no valía absolutamente nada, ¿verdad? Sin embargo, en medio de esas circunstancias, Job dice estas palabras. Job 19, 26 y 27. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. ¿Se da cuenta ahí? O sea, después de haber atravesado todas estas cosas, cuando Job no tenía esperanza ninguna,
Cuando Job pensaba que ya lo que faltaba era morir, aún en medio de esas condiciones de sufrimiento, de dolor, de angustia, Job confiaba que después de su muerte física, su Redentor los reivindicaría, ¿verdad?, en la gloria de la resurrección física. Fíjense que dice, en mi carne, bien, en mi carne. O sea, está diciendo que él sabía que Dios lo iba a resucitar, bien, y que disfrutaría de una comunión perfecta con Dios, aún más allá de la muerte física. También el profeta Daniel, en Daniel capítulo 12, verso 2, Daniel 12, 2, dice así la Escritura: y muchos de los que duermen, recuerden, el término dormir en la Biblia es usado muchas veces como un eufemismo, es una expresión moderada para usar, se usa para decir algo que es más fuerte, y en este caso se refiere a la muerte, ¿verdad? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, nadie duerme en el polvo de la tierra, la gente que está en el polvo de la tierra es porque está muerto, ¿verdad? Entonces se está refiriendo a la muerte. Dice después, despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea, Daniel dice que va a haber dos grupos de personas que algún día van a ser separadas en la resurrección. Recuerda esto, todo el mundo va a resucitar. O sea, todo ser humano que ha nacido va a resucitar. Y todo ser humano resucitará e irá a uno de dos lugares. Bien, a uno de dos lugares. Y vemos también esa enseñanza, por ejemplo, cuando Jesús habla en Juan 5:29. En Juan 5:29 Jesús habla sobre esto, sobre la resurrección, y dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Lo veis? O sea, va a haber dos tipos de personas que serán separadas en la resurrección. La resurrección separará a los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Ahora, yo quiero que usted entienda, para que nadie se vaya a confundir, cuando se habla de esto, no se está hablando de que la salvación es por obras. Se está hablando de que aquellos que creyeron en Jesús y vivieron en obediencia, hicieron las obras que Dios ha predestinado para que nosotros hagamos, como dice el libro de Efesios, que Dios nos salva para que hagamos las obras que el Padre nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces la salvación es por fe, es por gracia y es en Cristo, no por obras. Las obras evidencian una fe genuina y no son la base de la salvación. ¿Entiende el punto? Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador resucitará, dice la Escritura, para vida eterna. Y aquellos que rechazan a Cristo, a la condenación eterna. ¿Cómo lo sé? Usted puede leer Juan 3:16 al 18, ¿verdad? Después lo lee. Juan 3:16 al 18 dice la Escritura que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el que cree en el Hijo no ha sido condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque ha rechazado de esa manera la gracia de Dios. Ahora, el punto que quiero que entiendan es que la resurrección de los creyentes es una doctrina bíblica. La Biblia la enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bien, lamentablemente hay muchas personas que están atacando esta doctrina aún dentro de la iglesia. ¿Ok? Fíjense, y eso no es nuevo, nuestro Señor Jesucristo confrontó a los saduceos en Marcos capítulo 12, versos 18, 24 y 26 y 27. Él confrontó a los saduceos. En el verso 18 dice, algunos saduceos, y ahí viene una explicación entre paréntesis, los saduceos dicen que no hay resurrección. Bien, o sea, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y los saduceos se le acercaron a Jesús con una pregunta. Después usted puede leer el pasaje en su casa. Bien, fíjense, en el verso 24 Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis, qué cosa? Equivocado. Si usted le dice a alguien hoy que está equivocado, esto no es políticamente correcto, ¿verdad? Hoy no se acepta que uno le diga a alguien, estás equivocado. Bien, pero Jesús no tuvo temor de decirle, ¿sabes qué? Estos hombres están equivocados. Y fíjense por qué le dice que están equivocados, que no entendéis, la traducción literal sería, o no conocéis las Escrituras, ni el poder de Dios. O sea, la razón por la que estaban equivocados es porque esta gente realmente no conocía las Escrituras. Ahora, yo quiero que usted entienda, los saduceos no eran cualquier grupo. Los saduceos eran el grupo élite en Israel. Eran
los sumos sacerdotes. Bien, o sea, era la élite dentro del grupo de los que debían ser las personas que más conocían la Escritura. Bien, y fíjense, verso 26, y en cuanto a que los muertos no resucitan, fíjense la pregunta que hace, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? ¿Lo veis? Ahora, ¿por qué le hace esa pregunta y específicamente él escoge el libro de Moisés? Bueno, déjenme decirles, los saduceos nada más aceptaban como escritura inspirada los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, los libros que escribió Moisés, el Pentateuco o la ley, la Torá, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso era toda la escritura que ellos aceptaban. No aceptaban los libros proféticos, los libros poéticos. Y es por eso que Jesús, para confrontarlo, usa precisamente una parte de las escrituras que ellos aceptaban como inspiradas, ¿verdad? Usa un pasaje obviamente, de uno de los libros escritos por Moisés. Bien, y dice, en el pasaje sobre la zarza, y está refiriéndose a un pasaje del libro de Éxodo, obviamente, como Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Entonces, dice a continuación, el verso 27, Él no es un Dios de ¿qué? Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. O sea, el punto es que una persona al morir no deja de existir. Ese es el punto, ¿verdad? Aun cuando los creyentes hayan muerto, el alma va a la presencia de Dios. Bien, y fíjense lo que dice Jesús al final. Vosotros estáis, ¿cómo estáis? Muy equivocados. ¿Y por qué estaban muy equivocados? Porque estaban negando una doctrina fundamental de la fe cristiana. ¿Cuál es la doctrina fundamental de la fe cristiana? La resurrección de los muertos. ¿Se da cuenta? Jesús mismo está defendiendo la doctrina de la resurrección. Y Jesús acusó a los saduceos de estar equivocados al enseñar que no había resurrección de los muertos. Fíjense, a pesar de que las escrituras del Antiguo Testamento, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo y a pesar de que los mismos apóstoles de Cristo enseñaron la doctrina de la resurrección corporal de los creyentes, algunos creyentes dentro de la iglesia de Corinto estaban negando esta importante doctrina. Ahora, lo que Pablo hace aquí en estos versos, amados hermanos, es que Pablo usa esa hipótesis. Pablo dice, ok, ustedes creen que no hay resurrección de los muertos, vamos a suponer que realmente no hubiera resurrección de los muertos y vamos a ver qué consecuencia habría para el cristianismo y para los cristianos si no hubiera resurrección de los muertos. Fíjense que Pablo está hablando y cuando en estos versos habla 7 veces dice, sí, tal cosa, sí, tal, y ese sí es condicional, está diciendo, si esto no fuera así, entonces las consecuencias serían estas. ¿Entiende el punto? O sea, Pablo usa una hipótesis y está usando la hipótesis de que posiblemente no hubiera resurrección de los muertos y lo que va a hacer es decir, bueno, si no hubiera resurrección de los muertos, estas son las consecuencias. Perdón, cuando me emociono a veces se me van los gallos. Bueno, vamos a ver la primera consecuencia lógica de negar la resurrección. La encontramos en el verso 13. En el verso 13, fíjense. ¿Y qué cosa? Si no hay, ¿lo ve ahí? O sea, Pablo está hablando hipotéticamente. No es que Pablo esté enseñando eso. Él está usando las excusas que daban los corintios y le está diciendo, bueno, si no hubiera esto, vamos a ver cuáles son las consecuencias. Y aquí tenemos la primera consecuencia lógica. Si no hubiera resurrección de los muertos, dice Pablo en el verso 13, y si no hay resurrección de los muertos, entonces, ahí está la primera, ¿cuál es? Ni siquiera Cristo ha resucitado. ¡Wow! ¿Entiende lo que está la importancia de esto? Jesucristo es el Dios hombre. Dios se hizo hombre en Cristo. Hombre perfecto, Dios perfecto. Dos naturalezas, una persona. Cristo vino a vivir y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo murió como nuestro sustituto. Murió por nuestros pecados.
Pero la Biblia nos enseña que Jesús no solamente murió, sino que Él afirmó ser el Hijo de Dios. Y cuando le pidieron que diera una señal de que Él era el Mesías, Él dijo, señal ninguna les he dado, sino la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así estará el hombre en el seno de la tierra 3 días. Y al tercer día resucitará. Entonces, la resurrección de Cristo demuestra que Él es quien dijo ser. Demuestra que Él es el Hijo de Dios. La diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión es que todas las demás religiones fue fundada por hombres que murieron y hoy están sepultados. El cristianismo tiene como su fundador al Dios hombre, aquel que vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día y fue a la presencia del Padre, está con el Padre. Pero Pablo dice que si no hubiera resurrección de los muertos, entonces Cristo no habría resucitado. ¿Y entiende usted la consecuencia que había para el cristianismo si Cristo no habría resucitado? Las implicaciones lógicas y teológicas de que Cristo no hubiera resucitado serían que todos, escuche bien, todos los pilares del cristianismo, todos los pilares en los que se sostiene la teología cristiana, se derrumbarían como un castillo de naipes. Si Cristo no hubiera resucitado, amado hermano, déjeme decirle, podemos tomar nuestras Biblias, cerrar nuestro lugar de reunión e irnos, porque estamos aquí en balde. ¿Ok? Y Pablo está aquí confrontando un ataque a la doctrina de la resurrección que surgió en Corinto. Y esto se debió a la influencia del dualismo platónico que dominaba la cultura griega. No se me distraigan, hermanos, no se me distraigan. O sea, recuerden, los griegos tenían una posición dualista. Los griegos creían que el cuerpo material era malo. O sea, los cuerpos eran malos, por lo que debían destruirse, y que el espíritu era bueno, por lo cual debía mantenerse eternamente. Bien, el filósofo Séneca describió dos posibles alternativas para lo que sucedería después de la muerte. O sea, este hombre, un filósofo, Séneca, dio dos posibles alternativas lógicas de lo que debía suceder cuando una persona moría, ¿verdad? Él dijo que las alternativas lógicas serían la inmortalidad del alma o la aniquilación. La inmortalidad del alma o la aniquilación. Esta es la explicación que él dio. La muerte o nos aniquila o nos desnuda el alma. Si somos desnudados, queda la mejor parte, el alma, después de que se haya retirado el vestido del cuerpo. O sea, en otras palabras, que cuando la persona muere, el cuerpo es considerado el vestido, es quitado, ¿verdad? Y como el cuerpo para los griegos era malo, debía quitarse eternamente. Por tanto, el alma quedaba desnuda y la persona quedaba en existencia eterna, viviendo como simplemente un alma. ¿Entendió el punto? Bien. La segunda es, si somos aniquilados, nada queda. O sea, si somos aniquilados, no queda absolutamente nada. Lo bueno el alma y lo malo el cuerpo son igualmente eliminados. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda, los corintios sí creían en la vida después de la muerte. O sea, los corintios no creían que en la eliminación total. ¿Bien? Ellos creían en la vida después de la muerte. Pero debido a su influencia dualista, debido a que creían que la materia era mala y el espíritu era bueno, ellos creían que al morir el cuerpo mortal debía destruirse para siempre y que el alma inmortal debería continuar en una existencia eterna puramente espiritual. O sea, que sería espíritu por siempre. Bien, pero yo quiero que usted entienda que esta es una idea totalmente antibíblica. ¿Escuchó lo que dije? Es una idea totalmente antibíblica. ¿Por qué?
cuando Dios creó al hombre, Dios creó al hombre como espíritu, alma y cuerpo. Somos una unidad. Y la Biblia dice que cuando Dios vio su creación, dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, incluido nuestros cuerpos físicos. Por tanto, la idea de que la materia es mala y el espíritu es bueno, viene de la filosofía, no de la revelación divina. ¿Entiende el punto? Y es por eso que tenemos que tener cuidado con las enseñanzas que escuchamos muchas veces, porque muchas de esas enseñanzas contradicen lo que la Biblia nos enseña. A lo que quiero que usted entienda a lo largo de este capítulo, y lo que Pablo está enseñándonos aquí, no es que el alma es inmortal. Lo que Pablo está debatiendo aquí es que si hay resurrección o no de nuestros cuerpos físicos. Ese es el punto, la resurrección del cuerpo físico. Lo que Pablo dice en primer lugar es que si no hubiera resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo hubiera resucitado. Bien, y yo quiero que usted entienda, la resurrección de Cristo es la garantía y la base de nuestra propia resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no teníamos ninguna esperanza. No tendríamos ninguna expectativa, ¿verdad? Como dice el verso 20 y 23, dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. O sea, es en Cristo que hay resurrección. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay esperanza ninguna. O sea, las dos resurrecciones se sostienen o caen juntas. Bien, Pablo argumenta que si no existiera la resurrección de los muertos, la primera consecuencia lógica sería que Cristo no habría resucitado. Ahora, la semana pasada nosotros vimos 5 testimonios que demuestran que Cristo sí resucitó, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo aquí, si Cristo no hubiera resucitado, y ahora va a dar una serie de consecuencias que viene como consecuencia de que Cristo no resucitara, vamos a ver todo lo demás que se destruye. Vamos a ver cómo todo el sistema de teología, toda la fe cristiana se viene abajo si Cristo no hubiera resucitado. Vamos a ver en segundo lugar la consecuencia, vamos a ver la segunda consecuencia, y es una consecuencia con respecto al Evangelio, una consecuencia con respecto al Evangelio. Dice en el verso 14, la segunda parte, dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces, ¿qué cosa? Nuestra predicación. O sea, si Cristo no ha resucitado, ¿qué estamos predicando? Recuerde que la semana pasada aprendimos en los versos 3 y 4 que el Evangelio se resume en que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. ¿Recuerda eso? Es importante que entendamos eso. Bien, la muerte y resurrección de Cristo son doctrinas esenciales del Evangelio. El Evangelio que la iglesia predica. Por 2000 años la iglesia ha predicado que Cristo resucitó y que los muertos resucitarán con él. Como dijo el teólogo reformado Charles Hodge, explicó que Cristo, cito sus palabras, Cristo basó la validez de todas sus afirmaciones en su resurrección. Si resucitó, entonces es verdaderamente el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Si su sacrificio ha sido aceptado y Dios es propicio, si Cristo resucitó. Si no resucitó, entonces ninguna de estas cosas es verdadera. Él no era lo que decía ser y su sangre no es un rescate por los pecados y por los pecadores. En otras palabras, toda la fe cristiana se basa en el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios, que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Poder para dar vida, poder para resucitar, poder para darnos vida a nosotros también. Bien, si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, entonces la predicación del Evangelio sería un engaño que no tiene ningún poder real para transformar la vida de los pecadores. ¿Escuchó eso? Porque si Jesús no hubiera resucitado, Él no habría podido conquistar el pecado, la muerte
y el infierno, los enemigos del cristiano. Y déjeme decirle, todos, sin excepción, usted, yo y todos estaríamos muertos y condenados al castigo eterno. ¿Entendió eso? Esa es la consecuencia. Pablo dice que sin la resurrección, el evangelio sería un mensaje vano, y el término que usa ahí es el término griego kenos, el mismo que usa cuando dice que Cristo descendió del cielo, ¿verdad? De su gloria para venir. Dice que Él se vació a sí mismo. Y el término kenos significa totalmente sin propósito, es decir, falso, carente de verdad, sin contenido y también ineficaz. En otras palabras, recuerde que Pablo dijo en Romanos 1:16 que el evangelio es, ¿qué cosa? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el evangelio es el que transforma las vidas de los pecadores. ¿Entiende el punto? Pero aquí está diciendo, si Cristo no resucitó, porque toda la enseñanza del evangelio está basada en el hecho de que Cristo venció la muerte, el pecado, venció todos nuestros enemigos. Bien, pero si Cristo no resucitó, Pablo dice que el mensaje del evangelio sería vano, vacío, sin propósito, sin contenido, ineficaz, no podría cambiar a nadie, no podría salvar a nadie. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio está intrínsecamente relacionado con la realidad histórica de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, murió por nuestros pecados y fue exaltado a la diestra del Padre. Por tanto, no tendría ningún valor espiritual si su fundamento histórico no fuera real. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces todo el mensaje del evangelio es una mentira. ¿Entiende el punto? Ese es el punto al final. Todo el mensaje del evangelio sería una mentira, una farsa. Y estaríamos nosotros creyendo una cosa que no tiene ningún fundamento, una mentira. ¿Bien? A menos que nuestro Señor Jesucristo haya conquistado la victoria sobre el pecado y la muerte y nos haya hecho partícipes de su victoria por medio de la fe en Él, el evangelio no tendría ningún propósito. No habría ninguna buena noticia que proclamar al mundo, porque la buena noticia del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos, reconciliarnos con Dios. Pero si Cristo no murió, nosotros no estamos reconciliados con Dios, no somos salvos y estamos en camino a la perdición eterna. Así que si Cristo no hubiera resucitado, habría una tercera consecuencia, y esa consecuencia sería con respecto a la fe. Verso 14, en la parte B dice el verso 14, y vana también vuestra fe. O sea, si los muertos no resucitan, amados hermanos, y si Cristo no resucitó, nuestra fe en Él sería inútil. Yo quiero que usted entienda, hay gente que dice, lo importante no es lo que tú creas, sino creer. La fe es lo importante. No, estás equivocado. Lo importante es lo que tú crees, porque el fundamento de la fe es más importante que cuánta fe tú tienes. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que hay dos personas y están en un lugar en la cual hay un lago que está frisado. ¿Ok? Y el lago, por encima del lago hay un puente de concreto, hierro, fuerte, firme. Y sobre el lago hay una capita de hielo de apenas un par de milímetros. Y hay dos personas, una que tiene mucha fe y dice, como yo tengo tanta fe, voy a pasar por encima del hielo. Y otra persona que tiene poca fe, pero decide pasar por el puente de concreto que está firme. ¿Cuál creen ustedes que tiene más posibilidades de caer, hundirse y ahogarse en el lago frisado? Obviamente la que está pasando por sobre el hielo, porque la capa de hielo no es firme, no es un fundamento firme. Entonces lo importante no es cuánta fe usted y yo podamos tener, lo importante es dónde ponemos nuestra fe. Y Cristo es el único cimiento seguro. Cristo es la roca eterna en la cual debe estar nuestra fe. Si nuestra fe no está en Cristo, amado hermano, somos como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
que cuando llegó la prueba, la tempestad, ¿qué pasó? Se derrumbó su casa. ¿Ok? Los muertos no pueden salvar a los vivos. ¿Qué puede hacer un muerto por un vivo? Nada. Nada. Un salvador muerto no podría salvar ni darle vida a nadie. Así que si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nosotros, amados hermanos, no tendríamos ninguna esperanza futura. Estaríamos poniendo nuestra fe sobre una capa de hielo que evidentemente se va a hundir apenas pongamos un pie en ella. Estaríamos poniendo nuestra fe en la arena, en una mentira, en una farsa que no puede salvar a nadie. Ahora, si Cristo no ha resucitado, Pablo dice que la próxima consecuencia sería que el cristianismo sería un engaño diabólico. ¿Me escuchó? El cristianismo sería un engaño diabólico, planeado por falsos testigos. Recuerda que la semana pasada dijimos que uno de los testimonios precisamente en los cuales tenemos nosotros esperanza en la fe y que Cristo resucitó fue el testimonio no solamente de los 12, no solamente de los 500, sino incluso de enemigos del Evangelio como Saulo de Tarso, que se convirtió al cristianismo por ver al Cristo resucitado. Pero si Cristo no resucitó, entonces todos ellos fueron unos mentirosos. ¿Entiende eso? Fíjense lo que dice aquí. Verso 15. Aún más, somos hallados, ¿qué cosa? Testigos falsos. Recuerden que dijimos que los cristianos somos testigos de la resurrección. Usted y yo también. ¿Entiende eso? Pablo dice, somos hallados testigos falsos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Ahora, note lo que dice a continuación. Sí, ¿lo veis? Sí, en verdad, los muertos no resucitan. Les vuelvo a recordar, todos los apóstoles dijeron ser testigos de la resurrección de Cristo. Usted puede ver eso en Hechos 1, 21 al 22, Hechos 2, 32, Hechos 3, 15, Hechos 5, 30 al 32. En cada uno de esos textos bíblicos, los apóstoles dijeron, nosotros somos testigos de la resurrección. Ese fue el mensaje que proclamó la iglesia desde el principio. ¿Ok? Así que todos ellos, y obviamente todos los demás discípulos, los 500 y todos los creyentes de aquel contexto, testificaron que Cristo había resucitado. Y por tanto, si Cristo no ha resucitado, todos ellos ¿qué fueron? Unos mentirosos, unos falsos testigos, que inventaron todo esto para engañar a las personas. Pero más que mentirosos, serían unos diabólicos. ¿Ok? Como explica el doctor William Hendrickson, el concepto de hablar en contra de alguien es una terminología legal. Fíjense que Pablo dice que han testificado en contra de Dios. O sea, eso es una terminología legal y se usa cuando un testigo jura que su testimonio es la verdad. Recuerden que les dije que el término testigos viene del término griego martireo, de donde viene la palabra nuestra en español mártir. Es una persona que está en un juzgado dando testimonio bajo pena de muerte. ¿Bien? So pena de muerte. Dice, la verdad está en juego porque o Dios resucitó de los muertos a Jesús o si la resurrección no tuvo lugar, Pablo y todos sus colaboradores predican una mentira y hablan en contra de Dios. ¿Entiende el punto? El punto es que si usted dice que Dios hizo algo que Él no hizo, usted está testificando no solamente en contra de aquellos que le está testificando, usted está testificando en contra de quién. Está poniendo a Dios como mentiroso, está diciendo que Dios dijo algo que Él no dijo. Así que todos estos hombres serían unos falsos testigos que tergiversaron a Dios, alegando que Dios había hecho algo que Él no hizo. O sea, en este caso, no habría resucitado a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerden, los apóstoles testificaron de que ellos habían visto al Cristo resucitado. Fíjense,
lo habían visto con sus ojos, que lo habían tocado con sus manos y que él tenía carne y hueso. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Lucas 24:39. Lucas 24:39. Jesús les dijo a los discípulos: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea, y esto rebate la idea de que la resurrección de Cristo fue solo un espíritu, ¿verdad? Cristo no era un espíritu, Cristo era un cuerpo glorificado. ¿Entiendes? Un cuerpo transformado, un cuerpo que fue transformado y ahora estaba glorificado. Bien. Ahora, aquellos testigos no solamente serían unos mentirosos, podríamos decir que eran unos locos. Unos locos. ¿Sabe por qué? De los 12 apóstoles, solamente uno logró morir de viejo, el apóstol Juan. A todos los demás los crucificaron cabeza abajo, los aserraron, los frieron en aceite hirviendo, en fin, le hicieron oprobio. Y todos murieron. ¿Sabe por qué? Por predicar que Cristo había resucitado. Aquellos hombres que huyeron la noche en que Cristo fue apresado, ahora estuvieron dispuestos a predicar el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Y por predicar a Cristo crucificado, ellos fueron perseguidos, golpeados, encarcelados. Y como dije, casi todos fueron martirizados. Y yo le pregunto, ¿cree usted que alguien en su sano juicio estaría dispuesto a morir por una mentira? Puede que haya uno, pero ¿todo el mundo estaría dispuesto a morir por una mentira? ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira, amado hermano? Solamente una persona que está loca, demente, ¿verdad? Pero vemos que estos hombres no solamente fueron hombres cuerdos e inteligentes, sino que fueron hombres que Dios usó para traernos el mensaje del Evangelio, la revelación de Dios. ¿Ok? Así que si Cristo no resucitó, había consecuencias trágicas también en relación con el pecado. Versos 16 y 17. Versos 16 y 17 habla de la consecuencia de que Cristo no hubiera resucitado con respecto al pecado. Dice así: pues, y usted ve ahí nuevamente, pues si los muertos no resucitan. ¿Lo veis? O sea, nuevamente esta palabra está hablando hipotéticamente. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y nuevamente, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ¿qué cosa? Falsa. Y el término que usa ahí también se puede traducir sin valor. El término griego que usa ahí exactamente es mataios. ¿Ok? Significa que nuestra fe sería infructuosa, carente de resultado. O sea, es cuando usted pone fe en algo que lo engaña. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sería una fe infructuosa y carente de resultado? Porque la muerte es el castigo por el pecado. La raza humana muere como una consecuencia del pecado que nos afectó. Recuerden que cuando Dios le dijo a Adán: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que la muerte física es resultado del castigo por el pecado. Y si Cristo no hubiera resucitado, significa que Él no habría podido morir como el sustituto por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él hubiera muerto. Sería un hombre como cualquier otro. No sería Dios. No tendría poder sobre la muerte. ¿Entiende el punto? Y por tanto, Él no podría morir como nuestro sustituto. Por tanto, dice Pablo aquí, y todavía, hablando de nosotros, si Cristo no hubiera resucitado, dice, todavía estáis, ¿en qué condición? En vuestros pecados. ¿Lo veis? Verso 17. ¿Lo veis al final? Todavía estáis, ¿en qué condición? En vuestros pecados. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestros pecados, ¿de qué depende? De la obra de Cristo. De su muerte como nuestro sustituto y de su resurrección como aquel que nos iba a dar
justificación. ¿Entiende el punto? O sea, Pablo aquí repite el mismo argumento con el propósito de demostrar cómo la fe cristiana es vana si se quita la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque en ese caso Jesús hubiera sido solamente un hombre y su muerte no tendría ningún valor expiatorio, ningún valor redentor con relación al pecado humano. Por lo tanto, Jesús no pudo salvarnos, ni reconciliarnos con Dios, ni darnos vida espiritual. Y no existiría, amado hermano, ninguna diferencia entre nosotros y los incrédulos. Estaríamos todos en la misma condición. ¿Y cuál es esa condición? Pablo dice que todos estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, en Efesios 2:1, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, Efesios 2:12. Qué condición más terrible, ¿verdad? Sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Hemos examinado las consecuencias de que no hubiera resurrección para el cristianismo. Y finalmente, ya con esto vamos a terminar, analizaremos las consecuencias que habría para los cristianos, versos 18 y 19. Vamos a ver las consecuencias para los cristianos. Pablo nos enseña, primero, las consecuencias que habría para los cristianos fallecidos, en el verso 18, y en segundo lugar, las consecuencias que habría para los cristianos vivos, en el verso 19. Vamos a ver las consecuencias para los cristianos fallecidos, verso 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han, ¿qué cosa? Perecido. ¿Lo ve ahí? Y lo que Pablo está diciendo, amado hermano, es que todos los creyentes de todas las épocas, los que murieron antes y después de que él escribió esta epístola, habrían ido todos al castigo eterno. Incluso Jesús. ¿Entendió eso? Todos habrían perecido. Y por tanto la fe de todos estos hombres que murieron por el Evangelio, la fe de Pablo, de Pedro y de todos los héroes de la fe que dieron su vida por predicar el Evangelio, su fe habría sido vana. ¿Por qué? Porque sus pecados no habrían sido perdonados. Y por tanto, ellos no tendrían ninguna esperanza eterna. Jamás lograrían entrar al cielo. ¿Bien? Jamás podríamos llegar a la presencia de Dios. Y sus cuerpos permanecerían para siempre en las tumbas. Harían polvo, se harían polvo y no habría resurrección de los muertos. Ahora vemos en séptimo y último lugar la consecuencia que tendría que Cristo no hubiera resucitado con relación a los cristianos vivos. Verso 19. Nuevamente, fíjense, si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, sin la resurrección, todas las promesas del cristianismo serían vanas. Recuerde que nuestra esperanza está en que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Y voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los mártires cristianos de todas las épocas han muerto con la convicción y la seguridad de que su muerte no sería en vano, de que su sacrificio en nombre de Cristo sería recompensado por el Señor mismo y que estaríamos eternamente en las mansiones celestiales con nuestro Padre Celestial, con nuestros hermanos en la fe. Esa es la esperanza de los cristianos. Sin la resurrección, todas las promesas del cristianismo serían vanas y carentes de poder. Y si nuestra esperanza se limita a esta vida, amado hermano, y nosotros nos hemos negado a nosotros mismos lo que la gente del mundo llama los placeres de la carne, ¿verdad? Y no tenemos ninguna esperanza más allá de la muerte física.
realmente seríamos unos desdichados. ¿Entiende el punto? ¿Entiende el punto? Significaría que hemos malgastado nuestras vidas predicando, sufriendo, sacrificándonos y trabajando por una causa sin valor y sin recompensa. Así que la vida cristiana sería una burla, una farsa, un engaño diabólico. Pero, y esto es lo que me gusta del apóstol Pablo, después de Pablo usar todos estos argumentos, él termina con el verso 20, que es un grito de victoria. Verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron. ¿Qué significa? Cristo fue el primero. El primero. ¿Ok? Él es la primicia. Y vamos a ver lo que significa eso la semana próxima. Este es un grito de victoria del apóstol Pablo. Jesús vive. Y el mensaje del evangelio es real. Es verdadero. Nuestra fe está firme en el cimiento. La roca eterna que es Cristo está ante el trono celestial intercediendo por todos aquellos, por cada una de sus ovejas. Y él dijo en Juan capítulo 10 que mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. El Padre que me las dio es mayor que todo. Por tanto, usted y yo, amado hermano, estamos seguros en las manos de nuestro Padre celestial. La garantía de la resurrección de Cristo garantiza el hecho de que usted y yo también algún día estaremos en gloria con nuestro Padre en las mansiones celestiales eternamente. Te invito a orar. Amado Dios, gracias porque nuestra esperanza está en Cristo. Señor, no hay otra esperanza. Sabemos que Cristo vino a la tierra a buscar y a salvar a los pecadores, entre los cuales estábamos todos nosotros. Ninguno hubiera podido llegar a la presencia de Dios por sus propios méritos. Pero Cristo, que es Dios humanado, vivió una vida perfecta y murió como nuestro sustituto, para que cuando nosotros recibamos a Cristo por la fe, podamos tener la bendición de alcanzar vida eterna. Podamos ser reconciliados con Dios. Y todo aquel que ha recibido a Cristo por la fe es un hijo de Dios, una hija de Dios. Sus pecados han sido perdonados. Y dice Pablo que no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Y sabemos, Señor, que nuestra esperanza es segura. Sabemos que algún día estaremos con nuestro Padre Celestial en las mansiones celestiales, disfrutando en gloria eterna. Y ya no habrá más dolor, más sufrimiento, más enfermedad, más lucha con el pecado, sino que estaremos en victoria eterna sobre el pecado y la muerte, porque Cristo es nuestra victoria. Damos gracias a Dios por esa bendición. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a reflexionar en estas verdades y a gozarnos en nuestra esperanza eterna, que es la resurrección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.